Bueno, bienvenidas a las que estamos en vivo, muchas gracias por estar acá. Y bienvenidas y bienvenidos a los que vayan a ver esto en el video después. Esta es la segunda charla de nuestra nueva modalidad en prácticas de bienestar, donde vamos abordando un tema, entre comillas, más bien teórico por mes, que pueda como ir acompañando la comprensión de lo que hacemos. Justo en una de las clases de este mes estábamos hablando de eso, de que la comprensión de lo que hacemos le da mucho más sustento y mucha más potencia a, a las prácticas que hacemos. Si entendemos cuál es el trasfondo, tipo, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y de qué nos pueden servir esas prácticas, más allá de lo intuitivo de que estamos acá y nos hacen bien. ¿Se escucha bien mi voz? Genial. Em, Bien, y la charla de hoy quise nombrarla acompañarnos a nosotros mismos porque creo que eso es lo que estamos aprendiendo a hacer en las prácticas y creo que en el recorrido de mi vida va siendo un poco como lo que voy masterizando, como lo que voy masterizando es el arte de acompañarme a mí misma, como de acompañarme en mis estados y mis necesidades y mis dolores físicos y mis circunstancias de la vida. Y como que en algún momento entendí, algo se dio vuelta de yo querer resolver ciertas situaciones concretas, como yo querer que este dolor no exista más, que este dolor físico no exista más, o yo querer que esta situación que me enoja no exista más, o que esto que me frustra de mí no exista más. Pasé de querer resolver como temas puntuales a entender, estoy atravesando esto y esto me está atravesando a mí, y de qué manera puedo acompañarme mientras esto acontece. Y en el despertar esa conciencia de la yo que me acompaña, de la yo que acompaña mis estados, eh, veo que cambia todo el paradigma y también veo que los estados tienen mucha más capacidad de moverse cuando yo tomo esa conciencia, cuando yo tomo ese punto de vista, de soy la que acompaña esto que está pasando. Eh, y entonces después me di cuenta que mi yo terapéutico y mi yo acompañante de mí misma es mi mismo yo. Y que mi yo que acompaña a otros y mi yo que acompaña a mis propios estados es mi mismo yo. Y es una especie de yo más grande. Y de esto vamos a estar hablando hoy, ¿no? Como que es una especie de una versión más grande de mí misma que así como tiene capacidad de recibir a alguien en un espacio de aprendizaje o terapéutico, también tiene capacidad de recibirme, hospedarme a mí cuando me pasan cosas. Entonces voy descubriendo que lo que que lo que va cambiando no es tanto eso donde estaba el foco antes, que son las circunstancias, lo que me va pasando, sino que donde está el foco ahora es en cuánto más grande puede ser esta yo que acompaña, cuánto más cada circunstancia de lo que va aconteciendo en mi vida nutre esa yo más grande que ahora puede acompañar esto que pasó. Em, Entonces, hay algo como de desencapsular, y voy a estar hablando de esta palabra como de cuando algo se encapsula, como de desencapsularme de la circunstancia o de el problema para estar en un espacio de conciencia más amplio que pueda hospedar ese problema. Se me está viniendo ahora una frase de Deepak Chopra que no tenía pensado decírselas, entonces tal vez no la cito exacta porque no la busqué, pero se me vino ahora, que, que dice algo así, que es como, hay un problema y pensamos que la solución al problema está en el nivel del problema, ¿no? Como que está el problema y tengo que buscar la solución al problema y estamos en el mismo nivel y en realidad la solución emerge cuando me muevo a otro nivel de conciencia
en el que el problema no existe más o se diluye. Pero, pero esto no cambió, lo que cambió fue esto que hace que el problema o no exista más o tenga distinto peso en mí o se haya diluido. Pero lo que cambió es el punto, el nivel de conciencia desde el cual estoy mirando. Y otra forma de decir eso es que el mismo punto de conciencia que creó un problema no es el que puede resolverlo. ¿Sí? Bien. Entonces, pensamos que somos una sola persona adentro nuestro y tenemos esta especie de ilusión de continuidad, ¿no? Yo soy Julie y yo soy Julie en todas las circunstancias de la vida y pienso que soy la misma persona. eh, Como que sí, tengo esta ilusión de continuidad, siempre soy Julie, ¿no? Pero después, y esto, está esa peli de dibujitos animados de las emociones que lo muestra muy bien, que es como que hay distintas partes de mí que se activan en distintos momentos y hay muchos seres acá adentro, y esa peli lo ilustra muy bien, ¿no? Em, Hay muchos seres que viven y que coexisten adentro mío, y que muchas veces son contradictorios, ¿no? Como que adentro mío hay una yo que es optimista y adentro mío hay una yo que se frustra con todo y que es pesimista y adentro mío hay una yo que es abundante y confía en la vida y adentro mío hay una yo carente que piensa que no, hoy no voy a ir a la verdulería porque no me va a alcanzar la plata para nada. Como que hay yos muy diversas adentro mío que son como puntos de conciencia muy distintos, que si estoy parada acá voy a accionar de una forma en la vida y si estoy parada acá voy a accionar de otra forma en la vida y las dos existen y son muy contradictorias. Eh, y mi yo sociable y mi yo retraída y mi yo que está como abierta hacia la vida y mi yo que necesita no ver a nadie y encerrarse. Y son todos como puntos de conciencia adentro mío que voy visitando, como si fuesen casilleros de mí misma en los que puedo estar parada. ¿No se escucha? Ahora sí, ok. ¿Repito algo? No, ok. Bien. Em, entonces, la primera idea que me gusta traer es esto. Yo no soy una sola, yo soy mucha yo. Soy mucha yo acá adentro. Y puedo estar parada en, en esos distintos lugares, que le voy a llamar puntos de conciencia. Puedo estar parada en distintos puntos de conciencia de mí misma. Y como dije, esos yoes son bastante distintos, ¿no? Y a veces no se reconocerían entre sí. eh, la yo que está súper enojada o la yo que es súper sociable y amistosa, ¿no? Muchas veces no se reconocerían a sí mismos como que son la misma persona. Y algo que está bueno es que ninguna de esas yo o ninguno de esos puntos de conciencia realmente soy yo. Em, Otra forma de decirlo es que en realidad yo no soy plenamente ninguno de esos puntos de conciencia. Son puntos de conciencia que puedo habitar. Me gusta pensarlo como casilleros. Ahora estoy parada en este casillero y cuando estoy parada en este casillero voy a ver la vida de una forma determinada. Pero me puedo mudar de casillero y mañana estoy en otro estado y veo la vida de otra forma. Y pareciera ser que soy otra yo. Em, y otra cosa que también podemos pensar es que todos esos estados que viven en mí, todos esos puntos de conciencia que viven en mí, tienen una razón de ser en mi vida. Como que se creó ese casillero en el cual yo me puedo parar internamente, que se llama enojo, o que se llama desesperanza, o que se llama tristeza, y eso tiene su realidad histórica adentro mío. Tiene su imaginario social, ¿no? Como tiene, o sea, puedo compartir ese casillero con otras personas que tienen el mismo casillero, y si yo empiezo a ser la yo frustrada, me voy a encontrar con gente con la que pueda dialogar en ese nivel, ¿no? Em, Y puedo buscar dentro mío probablemente un origen primario de la tristeza. Y puedo buscar adentro mío un origen primario del enojo. Y también puedo reconocer adentro mío alguna creencia limitante que si me paro en ese punto, que también es un punto de conciencia, ¿no? Si puedo identificar una creencia limitante y hasta puedo identificar el origen de esa creencia limitante, cuando la creé, cuando se configuró en mi sistema
Y también puedo entender que eso es un punto de conciencia, que si yo me paro, me pongo los anteojos de esa creencia limitante, voy a interpretar la realidad desde ahí y voy a crear realidad desde ahí. Crear realidad es simplemente mis acciones y lo que creo en el mundo va a tener como ese telón de fondo, o más bien esos anteojos, ¿no? Estoy mirando la realidad con esos anteojos. Y esos estados o puntos de conciencia que ahora los estamos viendo como, esto es un casillero en el que puedo estar parada, pero muchas veces cuando estoy parada ahí son muy fuertes y muchas veces cuando estoy enojada, lo único que quiero es tener razón y que eso no haya pasado y ni siquiera estoy enterada de que estoy muy enojada, solo quiero tener razón y quiero que eso no haya pasado. Em, sí, o cuando estoy en la yo preocupada o cuando estoy en la yo frustrada, muchas veces lo que quiero decir es que cuando estoy parada en ese casillero, muchas veces eso está tiñendo toda mi realidad y muchas veces pareciera que ese estado, yo y la realidad que creo son toda la misma cosa. O sea, como que se aplasta la realidad a ese nivel de percepción. Entonces, nuestra interpretación del mundo y nuestras acciones, lo que creamos en el mundo, está teñido de el aire que se respira en ese casillero, ¿no? Y me puedo llegar a creer que soy eso. No, y hasta lo puedo explicar, ¿no? No, yo soy así porque a mí me pasó esto, esto, esto. Porque como además tienen un hilo histórico en mi vida, cualquier creencia limitante, cualquier pensamiento, cualquier cosa con la que esté creando realidad, probablemente le pueda encontrar un hilo histórico, entonces también puedo explicar, no, yo soy así, y mi vida es así, y yo reacciono así porque a mí me pasaron tales cosas, ¿no? Y bueno, listo, lo tengo consolidado y justificado. Em, pero como decía antes, la realidad es que no somos enteramente ninguno de esos casilleros, y ninguno de esos casilleros es enteramente yo. Porque solo el observarme mutar de uno a otro y ver los que son contradictorios, al menos puedo sacar la conclusión de, hay distintas realidades adentro mío y no soy enteramente ninguna de esas. Si puedo por un segundo tener un pensamiento más expansivo, más luminoso que contradice este otro casillero, al menos puedo saber que no soy enteramente este. Aunque este sea el 90 y este sea 1%. Sí, bien. Entonces, este primer punto que quiero traer, que es que yo no soy ninguno de esos casilleros, que si bien puedo habitarlos, no soy ninguno de esos casilleros. Y que entonces hay un yo más grande en el que todos esos casilleros existen. Y se va jugando esta ficha de ajedrez, ¿no? De dónde estoy parada, desde qué punto de vista estoy parada. Pero ya saber, pensar, tener esta idea de que yo soy más grande que cualquiera de mis estados emocionales y que cualquiera de mis pensamientos y que cualquiera de mis ideas, ya genera como un gran espacio expansivo adentro mío, ¿no? Como, existen todas esas mini realidades en las que puedo entrar, pero puedo saber que existe este espacio más amplio de mí misma que puedo hospedar a todas esas, que hasta son contradictorias entre sí, y entre las cuales yo puedo alternar. Entonces, lo primero que está bueno como el primer movimiento que está bueno hacer y que tal vez no es una idea súper nueva la que les traigo, es que existe este espacio. Existe este espacio en yo y los casilleros de yo en los que entro. Y entonces al menos somos dos. Cuando hay un casillero activo, al menos somos dos. El casillero y yo que contengo ese casillero. ¿Sí? Ok. Entonces está el estado que habito, estoy yo y está el estado que habito. El estado que habito o el estado que se activa o el estado que estoy transitando. Me gusta esa idea de que al menos somos dos, ¿no? Como no soy 100% eso, cuando algo está muy activado, al menos somos dos. Soy yo y el estado que está activado. Y entonces puedo saber que yo puedo, si puedo tener esta conciencia de que estoy yo y está el estado que está activado en mí, existe espacio, existe un espacio que es el entre yo observando el estado que está activado. Eso ya es enorme, porque entonces puedo saber que la realidad no es esa, que esos son unos anteojos, que están súper activados ahora, ok,
pero son unos anteojos, ¿no? Em, y hay como distintos autores que nombran los estados emocionales así, y siento que es muy poderoso ese movimiento, como en vez de nombrar estoy enojada, poder nombrar hay enojo en mí, que es una forma de reconocer estoy yo, que soy un espacio más amplio, y esto está visitando mi casa. Y tal vez está gritando re fuerte, pero esto está visitando mi casa. Como entender las emociones o los estados emocionales como, sí, como visitantes también, ¿no? Como visitantes del espacio interno. Bien. Y acá es donde, si puedo entender que al menos somos dos, el estado que se activó y yo, y este yo más amplio que puede contener ese estado y alojarlo, puedo empezar a preguntarme qué es lo que esa parte de mí que se activó necesita. Entonces puedo empezar a jugar este rol de la acompañante, de estoy yo y está esa yo que está agarrada por ese estado emocional. Entonces, ¿qué es lo que esa que está agarrada por ese estado emocional necesita? De mí, de mí que soy el espacio más amplio que la puede contener. Entonces, el al menos somos dos me da la posibilidad de decir, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Entonces, es muy hermoso para mí saber que puedo ser la que llora y la que acompaña a la que llora. Y es un estado bellísimo cuando se activa eso. Soy la que llora y soy la que dice, me parece que te haría bien un tecito ahora. Y entonces voy y le hago un tecito a la que llora. O que también puede decir, me parece que te haría bien salir de tu casa un rato y la saco. O me parece que te haría bien hablar con una amiga. Y entonces soy la que manda el mensaje a ver quién me puede atender por teléfono. Entonces, siento que ese estado más amplio, en vez de crear realidad desde el casillero y en vez de odiar el casillero, porque están las dos, ¿no? Como que puedo creerme toda la realidad de ese casillero y puedo odiar estar ahí. Pero ninguna de las dos puedo activar esta tercera parte más amplia de mí que dice, ¿qué necesita? ¿Qué necesita esta yo? Que está muy triste, que está muy enojada, que está sin energía. Entonces, además de no tener energía, en vez de putearme por no tener energía, pienso, ¿qué necesito? ¿Qué necesita esta yo que está sin energía hoy? ¿Qué estaría necesitando? Y siento que cuando nos pensamos en ese rol de la acompañante, es tan poderoso, porque siento que todas sabemos muy bien hacer eso. Todas sabemos muy bien hacer eso para tu mejor amiga. Todas sabemos muy bien hacer eso para tu hermana. Todas sabemos muy bien hacer eso para un hijo o para un sobrine. Todas sabemos muy bien cumplir ese rol de, uy, esta persona está en una situación complicada, ¿cómo la puedo ayudar? Y entender que puedo ser la que propicia esa energía adentro mío, aunque exista el estado complejo, abre abre un espacio como de mucha compasión y de mucho autocuidado. El otro día escuchaba una charla de alguien que nombraba esto así, me pareció bellísimo. Estaban hablando como del amor propio y qué sé yo, y esa persona dijo, pensalo así, cuando empieza tu vida, te dan un humanito, te dan una humanita, y tu única tarea en esta vida es cuidar de esa humanita. Es cuidar de ese humanito. Lo único que tenés que hacer cada día cuando te despertás es cuidar de esa humanita. Y si lo pensás así es como, ah, tomaría unas decisiones bastante distintas en la vida si lo pienso desde ese lado. Mi única tarea hoy, me despierto, mi única tarea hoy es cuidar mi humanita. ¿Qué decisiones tomaría? Entonces es como activar ese yo que es un poco hermana mayor, que es un poco madre, que es un poco cuidadora, que es un poco acompañante, que es un poco padre, que es un poco hermano mayor, ¿no? Como que es un poco el que tiene capacidad de hospedar y alojar eso que está aconteciendo. Em, entonces, soy la que está en estado de gran necesidad y soy la que tiene capacidad de proveer al mismo tiempo.
Y proveer, y acá quiero decir algo que es importante porque llamamos al encuentro de hoy a acompañarnos a nosotros mismos, y quiero ser muy clara con esto, como que no, eso no quiere decir que siempre voy a tener que resolver todo yo sola. Como que esa yo que es capaz de acompañarme a mí misma, también es la que tiene capacidad de darse cuenta, che, no estoy pudiendo sola hoy, voy a llamar a alguien. Che, lo que necesitaría hoy es un abrazo. Voy a ver quién me puede dar un abrazo hoy. Entonces, está la que necesita y está la que provee, y la que provee no siempre provee sola, pero es la que provee, es la que pega el llamado, ¿no? Em, bien, voy a hacer una pausa porque estoy en el balcón y se largó a llover. Voy a ir adentro. Pausa de 2 minutos y mi recreo para el que necesite. Bien, volvemos. Me parece muy importante esa idea, porque hay algo en todo el trabajo de desarrollo personal y espiritual y New Age que se confunde mucho con la autosuficiencia, con pensar que yo puedo sola, que yo puedo sanar sola, que yo puedo resolver sola. Y si bien queremos pasar a un paradigma en el que seamos muy conscientes de nosotras mismas y de nuestros estados, está bueno entender que yo puedo ser más consciente de mí misma, pero que sanar no es sola. Y que entonces acompañarme a mí misma también es saber pedir, es entender el timing y el momento en el que necesito pedir ayuda. Esa también es la yo un poquito más amplia que está sobrevolando la situación y dice, che, esto así no puede más. Necesito a alguien que me tire una soga. Em, pero entonces estábamos en la idea de que está la que está agarrada por un estado emocional que tiene ciertas necesidades y está la que provee. Y cuando digo esa frase se me viene mucho y tal vez alguno de ustedes esté familiarizado con el trabajo de niña interior o de niña interna que está también como muy, muy en boga en este último tiempo. Y que todo el trabajo de niña y de entender como las heridas de niñez y los núcleos de dolor de niñez no tiene que ver como con negar esa parte de mí, ese punto de conciencia de mí que se quedó como en lugares de niñez. No se trata de negarlo, sino como de establecer este nuevo mapa de roles en el que puedo entender como lo que me gatilla reacciones muy primarias y puedo observarlas y también puedo ser la que provee, ser la que le provee a esa parte más primaria de mí lo que necesita, para no suprimirla y para no tirársela como por la borda a las personas con las que me vinculo, ¿viste? Como que también, sí, entramos en esa doble dinámica, que o la niego o la escupo sin asco, ¿no? Como para que otro me resuelva mis necesidades primarias sin mediar mi yo adulta, mi yo más amplia, que es la que tiene capacidad de escuchar estos núcleos de conciencia adentro mío, estos puntos de conciencia adentro mío, y preguntar qué pueden estar necesitando y gestionar en el mundo adulto lo que esos núcleos de conciencia, que son más pequeños y más antiguos en nosotras, pueden estar necesitando. Bien, bien. Entonces, un poco nombrar que no se trata de no entrar en los estados emocionales o en esos casilleros o en esos puntos de conciencia, sino en la emergencia. Me gusta mucho la palabra emergencia, no como emergencia 911, sino como lo que emerge. Yo la uso mucho y se malinterpreta, pero es como, sino la emergencia, lo que emerge, que es este yo más grande, este yo más amplio, que tiene capacidad de hospedar y de abrazar lo que está pasando, de darle lugar, de escucharlo, de no negarlo, y de gestionar lo que esa parte de mí está necesitando. Y tal vez acá voy a hacer, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, estamos bien. Tal vez acá voy a hacer un paréntesis que hay, mm, bueno, hay como distintas modalidades terapéuticas que están como dentro de un campo que es lo informado en trauma. Y
quiero ir a dos lugares distintos con esto. Por un lado, lo informado en trauma nos dice que los núcleos de trauma adentro nuestro no son, que trauma no es lo que pasó, sino lo que quedó alojado en mi sistema con lo que pasó, ¿no? Y en líneas generales eso que quedó hospedado en mi sistema con lo que pasó tuvo que ver con algo que sobrepasó mi capacidad de procesar y digerir ese evento en el momento. Entonces, como que sobrepasó la capacidad de mi sistema nervioso, entonces algo quedó como encapsulado. Volvemos a esa palabra, de lo encapsulado. Como que el sistema hizo, tuki, esto lo encapsulo acá y seguimos, y es una estrategia de supervivencia. Y es una estrategia efectiva de supervivencia. Encapsular algo y seguir. Porque eso era demasiado en el momento, demasiado para verlo, demasiado para procesarlo. Y en líneas generales, eso que es demasiado para el sistema tiene que ver con la falta de un testigo empático con quien yo pueda procesar en el momento lo que pasó, ¿no? Como que estuvo la falta de una conexión empática que me permita procesar en un estado a salvo y en contención y en compasión lo que pasó. Y digo esto porque podemos encontrar hoy testigos empáticos con quienes procesar eso que quedó alojado, pero también podemos ser nosotros mismos nuestros propios testigos empáticos, hablando de este ser dos y de este ver cuando entro en una situación que es intensa para mí o desbordante para mí, puedo ser mi propio testigo empático para que eso pueda procesarse. Sí, bien. Y otro lugar al que quería ir con esto de nombrar em, las modalidades o las terapias informadas en trauma es que en particular hay muchas distintas que están buenísimas, que muchas tienen que ver con ir a esos núcleos de conciencia antiguos, ir a esos núcleos de dolor donde algo quedó encapsulado y a donde a veces mi conciencia puede ir y volver a construir realidades de acá, desde las conclusiones que saqué cuando tuve un evento hace 1 millón de años, y vivo desde acá. Entonces puedo ir a visitar eso en compañía de un testigo empático y que eso se desarme, se reprocese. Hay distintas herramientas de modalidades informadas en trauma, pero en particular con todo esto que estamos hablando de los puntos de conciencia, quería nombrarles una por si quieren investigar un poco más, que es, las siglas en inglés son IFS, Internal Family Systems, o en español sería Sistema de Familia Interno, que justamente es un terapeuta familiar, se llama Richard Schwartz, que hacía terapia de familia, o sea, sentaba a todos los miembros de la familia e intentaba eh, mediar para que las interacciones de esa familia sean más coherentes o más sanas, hasta que se empieza a dar cuenta que lo que estaba aplicando no estaba sirviendo y que nada estaba funcionando y empieza a trabajar con pacientes con problemas de trastornos alimenticios. Y empieza a escuchar como sobre todo en pacientes con trastornos alimenticios, él trabaja con pacientes con bulimia al principio y empieza como a formular esta teoría a partir de lo que trabajaba con ellos, que es que siempre aparecía como en el ciclo que llevaba el comportamiento bulímico, era como, siempre el relato era, aparece esta parte de mí que me dice tal cosa, y entonces hago tal cosa, y después aparece esta otra parte de mí que me dice tal otra, y entonces siento culpa por lo que pasó, y después aparece esta parte de mí que me dice tal otra cosa, que siente tal cosa respecto de todo lo que pasó, y entonces después se vuelve a iniciar el ciclo. Entonces, como con esos pacientes se le empieza a escuchar como, existen estas partes que están en juego, y empieza como a preguntar sobre esas partes. Como, ¿y esa parte de vos? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué edad piensa que tenés esa parte de vos? Y empieza como a desarrollar esta teoría que es justamente, existen un montón de personitas adentro mío y que tienen distintas personalidades y que sus personalidades se vieron fijadas en relación a respuestas a eventos importantes de mi vida.
en los que saqué la conclusión de que yo tengo que ser así, y después pasó esto y yo saqué la conclusión de que tengo que ser así para sobrevivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas partes se disputan como el liderazgo, ¿no? Como que una parte está activa, después otra parte está activa, después otra parte está activa, y muchas veces son contradictorias, todo esto que hablamos al comienzo. Em, y a la vez, en su investigación con todo este grupo de pacientes, en algún momento cuando lograba acercarse a un aspecto más compasivo de la persona, donde podía como, sí, como tener algo de comprensión, algo de compasión por sí mismo, era y preguntaba, ¿y esa parte de vos? ¿Cuál es? Y vio que todos los pacientes respondían, no, ese soy yo, eso no es una parte. Y entonces él arma esta teoría en la que dice, bueno, están estas partes que están encapsuladas en el tiempo en relación a eventos y respuestas de supervivencia a esos eventos, pero está el yo con mayúscula, lo llama el self, ¿no? Está el self, que es el capaz de asumir un liderazgo compasivo de todas esas personitas que existen adentro de sí. Y en la medida que puedo empezar a comprender esto de este modo, puedo empezar a vincularme con esas partes, preguntándoles qué sienten, qué necesitan, poniéndome a cargo de proveer lo que necesitan, poniéndome a cargo de cuidarlas, de no juzgarlas. Y entonces puedo ir desarrollando un vínculo de confianza y de liderazgo respecto de esas partes, que también es un proceso. Que si la parte de mí que se frustra o la parte de mí que se siente abandonada, sistemáticamente yo nunca la escuché y siempre la negué, es muy probable que esa parte de mí no confíe en mí de inmediato. Tengo que empezar a vincular, a crear este vínculo de confianza en la que esa parte puede empezar a confiar en que yo la escucho y no la juzgo y puedo escuchar lo que necesita y dárselo. Y eso es como cualquier vínculo con amigos o familia allá afuera, que también tengo que desarrollar en el tiempo una relación de confianza con esas partes de mí, que puedan confiar en que yo voy a estar a cargo de las necesidades de todas y que entonces no hace falta que se pongan como a reclamar el liderazgo, ¿no? Em, bien, bien, y entonces eso es, nada, quería como tratar ese paréntesis porque para mí fue muy alumbrador cuando descubrí IFS y él tiene unas entrevistas muy hermosas que son muy clarificadoras y hace ejemplos de terapia uno a uno en las entrevistas y es muy bello como el procedimiento por el cual va saliendo de una capa y entrando en otra y saliendo de un personaje y entrando en el otro y preguntándole, ¿me dejarías acercarme un poco más a vos y conocerte? Y como que esa parte tiene toda su conciencia, todo su armado de conciencia y tiene su capacidad de responder desde ahí. Y uno tiene capacidad de dialogar con esas partes. Bueno, más allá de eso, que fue un gran paréntesis, volviendo a lo que hacemos acá, creo que justamente si puedo saber que por lo menos somos dos, si puedo saber que existe espacio entre el Estado que está gritando muy fuerte ahora y yo que puedo alojarlo, hospedarlo, escucharlo. También sé que puedo conducirme con amabilidad hacia otro lado. Y ahí es donde todas las herramientas que practicamos son muy útiles, porque yo puedo notar que estoy enojada y puedo notar que quiero salir de ahí, pero ¿cómo hago? ¿No? Entonces ahí vienen todas las herramientas que nos sirven de puente para, una vez que reconocí que estoy en un estado y que no quiero estar más ahí, bueno, voy acumulando esta caja de herramientas y es todo prueba y error. Es todo prueba y error. Entonces tal vez digo, bueno, voy a meditar, me siento a meditar, no puedo meditar. Bueno, voy a mover el cuerpo, me pongo a mover el cuerpo, bueno, no sé si sirve. Bueno, voy a dar una amiga, bueno, a ver si sirve. Como que todo es prueba y error respecto de los estados, pero algo como de mantenerme en la búsqueda, de tirarme una soga que haga ese puente. Como que esas partes necesitan que yo les construya un puente para ayudarme a salir de ahí y a ir hacia otro lado.
Y de nuevo, ese puente no se construye como negándola, sino diciéndole, te escucho, estoy acá, pero vení, ahora vamos a ir al parque un rato, ¿no? Vení, ahora vamos a hacer un mate. Como lo que sea, pero como algo de, bueno, ¿cómo agarrarías a alguien que está en gran estado de necesidad, te lo abrazás y te lo traes con vos? Y decís, bueno, escuché todo, escuché, creo que podés necesitar esto, esto y esto, escuché que estás así por esto, vení, te propongo esto, ¿no? Como algo de, vení, te propongo esto. Y la que dice, vení, te propongo eso, es ese espacio más amplio de nosotras mismas. Bien, y entonces ahí siento que es muy hermoso que cada una vaya armando su cajita de herramientas y por eso practicamos las distintas cosas que practicamos acá y siento que em, yo si miro mi vida, como que siento que siempre fui teniendo y actualizando esa cajita de herramientas que me va haciendo sentido en cada momento y que tal vez en ciertos años de mi vida era tirarme al piso y en otros años de mi vida era salir a caminar y en otros años de mi vida era meditar y en otros años de mi vida era escribir, pero voy teniendo esa cajita de herramientas que son mis prácticas, que son las prácticas que me ayudan a tender ese puente de un estado hacia otro un poquito más expansivo. Em, entonces la yo acompañante es la que cumple ese rol, de escuchar, de alojar y de tender ese puente, que pueda permitirle caminar hacia un lugar un poquito más expansivo. Bien, ¿cómo estamos? Tenía ganas de que hagamos una practiquita. ¿Sí? Bien. Y después abrimos una rondita. Bien, ok. Entonces, vamos a tomar un momento para cerrar los ojos, ponernos cómodas, dejar que toda la información de lo que conversamos pueda decantar de la necesidad de entendimiento hacia la absorción a nivel de tejidos, ¿no? Entonces como que me permite cerrar los ojos, permite entrar en vínculo con mi universo interno, con mi respiración, y voy diluyendo el entrecejo, voy diluyendo la base del cráneo, para que se abran las puertas del conocimiento desde esos centros superiores, desde donde miramos y escuchamos y escribimos y razonamos, para dejar que todo eso pueda hacer síntesis en un territorio más amplio de mí misma, como que le paso la info, abro esa llavecita en la base del cráneo, de cerebro a médula espinal, para que toda esa información pueda recorrer por adentro de mi columna, por el resto de mi sistema nervioso, como si dejo que llueva la información de mi cerebro hacia mi médula, que espacios más amplios de mí puedan absorber la info, y dejo que de ahí pueda ir hacia todos mis tejidos, que toda la información que recibí, con la que interactué, pueda habitar espacios más amplios de mí. Tal vez tiene ganas de ir hacia mis pulmones, o tal vez tiene ganas de ir hacia mis riñones, o tal vez tiene ganas de ir hacia mis piernas. Dejo que la información llueva adentro mío. Es- Respiro y me percibo respirar. Mm. Observo los apoyos, cómo se sienten por dentro. El apoyo de mis pies o de mis piernas o de mi pelvis o de mis manos. Me permito enraizarme profundamente en mis apoyos, a través de mis apoyos. Tal vez incluso eso que hice llover adentro mío puede seguir camino por mis apoyos y dejarlo ir. No tengo ni que retenerlo en los límites de mí misma.
Puedo entregárselo a la tierra, todo lo que escuché, dejar que se metabolice más allá de mí. Mm. Observa tu respiración adentro tuyo, entrar y salir. Observa el aire alrededor tuyo, ese aire del que tomamos abundantemente en cada respiración. Es el mismo aire que está tocando mis brazos, mis piernas, mi rostro, mi garganta. El mismo aire abundante que me está abrazando. Es el aire que estoy respirando. De ese aire tomo y hacia ese aire exhalo. Estoy en el vínculo con este espacio alrededor mío que es abundante y con el que mi organismo está interactuando todo el tiempo. Volvamos a los apoyos, volvamos a la columna. Vamos al despertar de este yo más amplio, de este yo espacioso, de este yo que puede hospedar sin juicio y de manera compasiva todas mis experiencias, todas las experiencias de lo que viví, todas mis reacciones a las experiencias que viví, todos los estados en los que entro. Despertar la gran madre, el gran padre, mm, la gran acompañante que puedo ser de mí misma. Y observar cómo se siente saber que existe este espacio más amplio de mí misma, que existe una gran yo, que existe una gran yo que sabe, que existe una gran yo que puede, que existe una gran yo donde entra todo lo que acontece, donde es posible ser todas las partes de yo, donde no tengo que pelearme conmigo misma. ¿Cómo sería ser una casa muy, muy grande, en la que pueden entrar todas mis experiencias, las que puedo abrir las ventanas y dejar que todo acontezca acá adentro y nada peligra? Entonces también este estado más amplio de mí misma sabe que en ningún momento nada peligra, que estoy absolutamente hospedada en esta tierra, que pertenezco absolutamente a esta tierra y a esta vida, que la vida ya me fue dada, que tengo todo lo que necesito y que parte de tener todo lo que necesito es porque existe esta gran parte de mí que puede hospedarme y que puede darme todo lo que necesito, toda la compasión que necesito, todo el amor que necesito, toda la escucha que necesito, toda la comprensión que necesito, toda la compasión que necesito, todo el ser vista que necesito. Puedo dejarme ser vista por mí misma. Mm, es. Y podemos jugar con algunas preguntas. Podemos preguntar, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Y observar cómo emergen distintas respuestas posibles, mi nombre, mi profesión, mi nacionalidad, el lugar en el que vivo, mis experiencias. Y si dejo pasar todas esas identidades que aparecen, las dejo pasar y vuelvo a preguntar, ¿quién soy yo? Y si dejo pasar todos mis pensamientos y todas mis ideas y sé que no soy eso, y vuelvo a preguntar, ¿quién soy yo?
y si puedo dejar pasar todos mis estados emocionales diversos en los que entro y salgo y navego, y sé que no soy ninguno de ellos, y puedo volver a preguntar, ¿quién soy yo? Y si dejo pasar todas las experiencias que viví en mi vida, toda mi cronología, y sé que no soy eso, y puedo volver a preguntar, ¿quién soy yo? Y si puedo dejar pasar la fecha de mi nacimiento y mi nombre, y saber que tampoco necesariamente soy eso, solo, solo eso, y volver a preguntar, ¿quién soy yo? Y dejar que esa pregunta rebote cada vez en un espacio más amplio, que pueda hospedar todo, que pueda dejar pasar todo, que pueda observar todo, y que todavía haya espacio para que esa pregunta rebote en el silencio, en el infinito, en el espacio no habitado. ¿Quién soy yo? Y dejo que haya más espacio para que esa pregunta rebote en el silencio, rebote en el espacio disponible, rebote en lo no habitado, rebote en el infinito y me devuelva infinito adentro y me devuelva más espacio adentro y me devuelva más silencio adentro, más espacio y más silencio para hospedar todo lo que acontece y que todavía haya espacio. Mm. Mm. Y cuando te sientas lista, vas a traer las dos manos al pecho, a la zona de tu corazón. Puedes juntar palma con palma, pulgares tocando el esternón. Y vas a inclinar la cabeza hacia las manos. Gran reverencia por el misterio y por lo infinito. Y por ese gran espacio que todavía no conozco, pero que sé que soy. Gran reverencia por el infinito interno. Gran reverencia por mí y por todos mis yoes. Y por mi gran yo. Gran reverencia por mi gran yo que hospeda a todos mis yoes. Y gran reverencia por el espacio más amplio e infinito que hospeda a mi gran yo. Cuando quieras vas a volver la cabeza al eje y descansar las manos. Y volver a abrir los ojos. Bien, voy a dejar de grabar y vamos a hacer una rondita. Hey, si estás viendo este video en diferido, quería agradecerte por haber llegado hasta acá, quería agradecerte por haber escuchado la charla y por haber meditado con nosotros. Soy Julie, quería contarte que esto que acabas de ver es la charla mensual de las prácticas de bienestar. Las prácticas de bienestar son una comunidad online en las que comparto eh, por un lado, prácticas de meditación y de movimiento semanales, y en el que también tenemos otras instancias en las que vamos compartiendo herramientas más teórico-prácticas de desarrollo personal y de autoconciencia y de regulación del sistema nervioso. Y nuestras prácticas de bienestar también incluyen una charla mensual, que es lo que acabas de ver. Si estás con ganas de tener un espacio y de compartir con otros herramientas y un lugar de contención y de apoyo para practicar los principios que escuchaste hoy,
Sos súper bienvenida, sos súper bienvenido. El espacio de las prácticas de bienestar está abierto. Participan personas de distintos lugares del mundo que se conectan en distintos momentos cuando pueden. Las prácticas se pueden hacer en vivo o en diferido. Y es un gran lugar para acompañarnos y para crear juntos una vida de mayor plenitud y de mayor conciencia. Así que acá en la descripción del video te dejo toda la información y podés entrar en contacto con nosotros. Te mando un abrazo y espero que estés muy bien.